En el nombre de Jesús. Hola, hola, ¿cómo está familia Visión de Fe? Amigos que se comunican con nosotros por esa tecnología moderna que tenemos. Damos gracias a Dios porque tenemos este tiempo para poder compartir de la palabra de Dios conforme hemos leído la palabra de Dios. En este momento yo voy a compartir con ustedes una de las partes de la Biblia que he leído y se relaciona en el sentido del oír. El tema yo le puse por nombre anhelar oír la palabra de Dios en estos tiempos. Y para esto he tomado como base inicial dos citas bíblicas que están escritas en Juan capítulo 5 versículo 24 y Juan capítulo 10 versículos 27 y 28, que en su orden dice así. Juan capítulo 5 versículo 24: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 10 versículos 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuál es el propósito de compartir esto? Es nada más que podamos tener una forma diferente de actuar conforme a lo que oigamos, con más fidelidad y obediencia a Dios. Cuando se lee la Biblia, bendita palabra de Dios, nos hace pensar de muchas maneras. Por ejemplo, nos da conocimiento sobre la creencia de Dios y lo que Dios ha hecho y que sin duda hará tanto en este mundo como en nuestras vidas actuales y futuras. Y a propósito, ¿ha estado usted leyendo la Biblia? Así también, al escuchar de la palabra de Dios, deberíamos de tener una mejor relación, ¿no les parece? Ahora, ¿por qué estoy diciendo estas palabras? Les voy a leer unas citas bíblicas que me hacen decir lo que estoy diciendo. En Marcos capítulo 4, versículos del 9 al 12, dice así: 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Durante el ministerio, aquí en la tierra, Jesús con frecuencia concluía sus enseñanzas diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo dijo con respecto a la parábola del sembrador, con la explicación de la parábola de la cizaña, y en el libro aún de Apocalipsis, en las cartas a las 7 iglesias, Jesús concluye diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En realidad, esta manera de concluir las enseñanzas y mensajes del Señor pueden encontrarse en numerosos pasajes de la Biblia, pero ahora debemos de preguntarnos: ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Creo que todos estaremos de acuerdo que lo que el Señor nos está diciendo con esta frase en términos más simples es: ¿entendiste bien lo que te he dicho? ¿Vas a seguir mis instrucciones?
Algo interesante de esta frase es que nos demuestra que el mismo Jesús experimentó el problema que aún existe el día de hoy. Las personas no quieren escuchar o no escuchan lo suficiente para entender, y esto es un gran peligro, porque aún en la Biblia se nos advierte. ¿Y saben en dónde? En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 19, podemos leer lo siguiente. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, cuando se recordamos de la palabra de la siembra, de la semilla. Es por eso que tenemos que examinarnos y preguntarnos qué también escuchamos. Hago esta pregunta porque existe una gran diferencia entre el oír y escuchar. Para entender mejor lo que les estoy diciendo, vamos a ver esta diferencia que hay entre el oír y escuchar. Y lo voy a tomar del diccionario de la Real Academia Española, y así dicen estas dos palabras. Oír es igual a percibir los oídos, es percibir con los oídos los sonidos. Eso es oír. Escuchar es prestar atención a lo que se oye, es atender a un aviso, consejo o sugerencia. Ahora vamos a ver la diferencia de la palabra oír que el Señor Jesús emplea en el versículo que estamos usando. Según el diccionario Strong, es una traducción de la palabra griega. Está escrito A-K-O-U-W, que se pronuncia akouo, que quiere decir escuchar para entender lo que se ha dicho. Entonces, el Señor Jesús nos llama a escuchar y entender. Ahora bien, examínate si solo estás oyendo o estás escuchando y entendiendo. Cuando llego a esta parte, se me viene a la memoria, no sé si usted lo ha vivido o recuerda, palabras de nuestros padres, principalmente de la madre. Que si ustedes recuerdan, nos decían: ¿vos no escuchás? ¿Vos no entendés lo que yo te estoy diciendo? Y a veces agregaban un tono más amoroso, que lo hacía uno hacer entendido. Ya voy a hacer que entendas de otra manera lo que te estoy diciendo. A veces agregaban: ¿qué tenés en los oídos que no entendés? A veces hasta nos compartían un título para ser burrito o mulita, no entendés. Expresiones que nuestras madres nos decían cuando nos daban una orden y que nosotros no poníamos atención, o a veces no hacíamos lo que ella nos decía. Cuando me recuerdo esto, también viendo la palabra de Dios, encuentro en la palabra de Dios que puedo decirles que existen 3 tipos de oyentes de la palabra de Dios. Y esos 3 tipos están clasificados en tardos, los que oyen con oídos anhelosos, y el tercero, los que escuchan con un corazón dispuesto. ¿Por qué digo esto? Lo tomé de la palabra de Dios, que dice que los oyentes que tenemos en la actualidad, nosotros que podemos hacer, podemos tener una de esas clases que se nos dice en la palabra de Dios, y dice el primero, los tardos. ¿De dónde tomo esto? Sino de Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice así, el 11: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, por cuanto vos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar,
cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, los tardos nos está explicando es que aquellos, como dice la Escritura, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El problema con este tipo de oyente, mis hermanos, es que es muy difícil explicarles algo. El problema no está en lo que se enseña, sino el problema está en los oyentes. El segundo oyente es los que escuchan con oídos anhelosos, y lo copiamos de la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 y 4. Escrito está así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuáles son estos tipos de oyentes? Es el tipo de oyente que solo desea escuchar lo que le agrada, lo que ellos quieren. Lamentablemente existen un gran número de cristianos que a diario se unen a esta clase de oyentes. Pero la verdad de Dios no siempre nos agrada. Digo esto porque la sana doctrina nos llama al arrepentimiento y apartarnos de las cosas del mundo, del pecado, a cambiar nuestra vida por completo, y esto es algo que nos incomoda, nos molesta y nos ofende. Lo que hacemos es no oír y hacer caso omiso de la palabra de Dios. 3. Los que escuchan con un corazón dispuesto, y eso está en Lucas capítulo 8, versículo 15, y dice así: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estos son los tipos de oyentes que todos debemos y tenemos que buscar ser. Estas personas escuchan y atienden la palabra de Dios y están dispuestos a recibir y hacer su voluntad. Por lo tanto, reciben las bendiciones que Dios desea derramar en sus vidas. Amados hermanos, es necesario que no solo oigamos, sino que escuchemos con un corazón dispuesto para que la palabra de Dios penetre y obre en nosotros. Cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, y lo hemos dicho, hay tanto las expresiones como dice que no olvidemos que nuestra fe viene a través de oír y oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar continuamente poniendo atención. Cuando oigo la palabra de Dios, yo me pregunto que cuando leímos, no es lo mismo oír escuchar, pero cuando leemos la palabra de Dios encontramos algo tan hermoso, que Jesús nos hacía oír la palabra de una manera tan especial, en la cual su propósito era que nosotros la hiciéramos rema en nuestra vida. Dice en Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El oír, conforme a estas lecturas bíblicas que hoy comparto con ustedes, tenemos entendimiento que conforme la palabra de Dios, nosotros tenemos un oído muy espiritual que nos enseña a que cuando la escuchamos se penetra en nuestro corazón y nos convertimos en hacedores de ella. No puedo decirle a ustedes la palabra que muchas veces decimos, pero todo lleva su tiempo. Lo que yo sí puedo decirles, hermanos, es conforme lo que he leído, es que tenemos que apresurar a tener oídos que nos ayuden para poder tener una vida hermosa en el caminar de Jesús. Tenemos que oír la palabra de Dios, tenemos que cerrar nuestros oídos a lo que este mundo quiere que nosotros oigamos para sacarnos del entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos sido a veces muy débiles, pero olvidamos que hay una fortaleza grande cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios. Tenemos que orar, tenemos que mantenernos unidos para aquellos hermanos que se han quedado como segundo o primer oyente, conforme a la explicación que tuvimos hoy, quieren oír solo lo que ellos quieren para su conveniencia. A veces nos agrada o quisiéramos que la prédica el día de hoy me diga lo que yo quiero oír, cuando realmente nosotros hemos oído la palabra de Dios y saben que llegamos a entender que no estamos en un caminar correcto, que no estamos haciendo lo que el Señor quiere conforme a su voluntad, sino que nos hemos encerrado por situaciones de angustia económica o sanidad, de oír conforme la voluntad de Dios. Conforme el hombre, la explicación de diccionario, hay diferencia entre oír y escuchar. Pero cuando habla la palabra de Dios del oír, el que tenga oídos oiga, es porque va encerrado en una forma diferente, porque acuérdese que la palabra de Dios es espíritu. Fue escrita con el espíritu, la palabra de Dios, y eso nos enseña que tenemos que aprender a que cuando la escuchamos va directo a nuestro corazón para poder ser obedientes y cumplir lo que Él quiere. Queremos tener fe, queremos llegar más a caminar en los propósitos de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad, y si nadie le busca o camina en Él, no llegará al Padre. Preparemos nuestros oídos, desechemos el oído que no nos ayuda y seamos fieles a la palabra de Dios cuando la oigamos. Su fe y la mía irá cada día mejor. Así que, por favor, lea usted la palabra, no deje de leerla, saque sus análisis en el nombre de Jesús, porque va a mejorar y nosotros vamos a estar cada día buscando alimento sólido y ya no leche. Gracias, mis hermanos, gracias por escucharme, gracias por entenderme, gracias por compartir su entendimiento bíblico para que podamos ser diferentes. No anhelemos escuchar lo que queremos, sino anhelemos a que la palabra de Dios sea nuestra disciplina, nuestro orden, nuestra obediencia y sobre todo el agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito es nuestro Dios porque nos permite unirnos por este medio y bendito es nuestro Dios porque usted se toma su tiempo para poder escuchar de la palabra de Dios. Les queremos mucho, Carmencita y yo siempre les amamos y estamos anhelantes de poder verles personalmente, abrazarles. Que Dios les bendiga y el que tenga oídos, que oiga. Adiós.